La invitada de hoy es una persona que personalmente la quiero mucho. Llevo mucho tiempo de mi vida conociéndola y me encanta el camino que ha desarrollado en la vida. Y es por eso que le pedí esta plática. Y muchas gracias por estar aquí, Adriana. No, gracias por la invitación y emocionada de platicar y chismear contigo. Eso, me encanta. Quiero entrar de lleno. Y con esto me vas contando como tu camino profesional, pero me encantaría que nos dijeras a todos, ¿por qué la trata de persona es más real de lo que creemos y también es más cercana de lo que cualquier persona se puede imaginar? Empiezo por el tema, el delito de la trata de personas. Creo que primero ni siquiera se pronuncia bien, ¿no? O sea, creo que hablamos de la trata de blancas y la nombramos como algo lejano y algo que no nos puede pasar a nosotros. Yo siempre doy el ejemplo que creemos que es solo a las mujeres que están paradas en Tlalpan, que también hasta confundimos quién está una mujer por voluntad propia y el delito de la trata. El delito de la trata está tan normalizado y tan invisible porque no nos ha caído el 20 que cualquier persona en situación de vulnerabilidad, ese es el denominador común, no importa el estrato socioeconómico, no importa el género, no importa la raza, puede ser una víctima de trata. Y también creo que falta mucho conocimiento de qué es la trata de personas, cómo se desmenuza, qué tipos de explotación hay, qué verbos la componen. Creo que falta mucha información. Y si hacemos ahorita una encuesta en la calle, te apuesto que muchos lo van a ligar con prostitución y muchos te van a decir que es trata de blancas. ¿Y me puedes decir, para empezar a referirnos de manera correcta en los términos? El término correcto es hablar de trata de personas. En México está en la ley, hay una ley de trata de personas que se hizo en el 2017, es un delito penal. Y la definición global internacional está en el Protocolo de Palermo de Naciones Unidas en el 2000, donde habla que la trata de personas es cuando una persona es captada, trasladada y con fines de explotación. Hay dos grandes tipos de explotación, laboral y sexual, y de ahí se va desdoblando y pero ya desde la definición ya implica cierta complejidad, y vuelvo a lo mismo y lo repito como grabadora. ¿Quién puede ser víctima de trata? Cualquier persona en situación de vulnerabilidad, y hay distintas formas de captación. También es eso, ¿no? Creemos que las personas van con esposas y encarceladas y en la calle y es algo muy obvio. No, es mucho de observar y también de bajo sospecha y ciertos indicadores de alerta. Entonces, eso es la trata de personas y está, te digo, Naciones Unidas, Protocolo de Palermo, y en México, en la ley del 2007, ya está tipificado y hay en México 11 tipos de explotación. Ok, antes de ir a los 11 tipos de explotación, ¿me podrías llevar un poquito cuál ha sido tu recorrido? A mí me genera mucha curiosidad, por ejemplo, yo creo, a ver, desde mi perspectiva y desde mis condiciones materiales, que es ser hombre, tener una discapacidad, como que de repente siento que estoy muy alejado de ese fenómeno de la trata de personas. Entonces para mí, como que si no fuera por ti, yo no tendría ese foco como que prendido en mí. A mí me encantaría saber qué fue eso que prendió en ti ese interés por ese tema en particular. Pues, ¿cómo acabé metida en el sentido de investigar sobre la trata y entenderla cada vez más? Por una experiencia laboral. Yo hoy en día trabajo en Mercado Libre, en el área de sustentabilidad, y antes estuve en Aeroméxico, ¿no? Y hoy en día Aeroméxico es de las aerolíneas bandera que se casaron con esta causa y están haciendo una labor increíble, pero empezó ahí. Empezó desde un interés laboral y también un interés académico, porque en ese entonces yo estaba haciendo la maestría en Administración y Emprendimiento Social. Y en la materia de Derechos Humanos teníamos que hacer un ensayo sobre alguna problemática que nos interesara. Y yo siempre he creído que combinar lo laboral con lo académico es el mejor combo, porque lo académico es la teoría y lo llevas a la práctica. Entonces fue un momento en mi vida donde dije, pues,
si ya me están pidiendo un ensayo para pasar la materia y en Aeroméxico estábamos en ese tema, ahí me clavé. Salí de Aeroméxico y después me quedé la espinita o sea, dije, le empecé a escarbar. Dije, me falta muchísimo por conocer. Leí a Lidia Cacho que le interese leer más sobre el tema, los demonios del Edén y las esclavas del poder. Son 2 librazos para entender la complejidad de la trata de personas en México. Y de ahí me clavé, dije, voy a hacer un doctorado. Nunca pensé hacer un doctorado porque no soy de 10, soy de pasar las materias, pero lo padre de hacer un doctorado es que para poder entrar tienes que hacer una propuesta de investigación. Y yo tenía muy claro la problemática que quería, que era, sobre todo más allá de la trata y del problema que te consume muchísima energía y emociones, porque de verdad o sea, mientras tú y yo estamos platicando aquí, 25 millones de personas están siendo explotadas en el mundo. 25 millones, o sea, es una locura. Y para el doctorado decían, no tengo ni idea cómo hacer metodología de investigación, pero yo sabía que quería investigar más sobre cómo el sector privado puede hacer algo para prevenir que una persona sea víctima de trata, un poco de la idea que le adjudicamos todo al Estado, ¿no? Y yo era de esas, o sea, en mis tiempos de post-universidad y marchaba fuera del Senado y etc., de toda la responsabilidad se la adjudicaba al Estado y la corresponsabilidad es colectiva, sociedad civil, Estado y sector privado. Y desde mi experiencia laboral pasada, con el ensayo, dije, bueno, ¿qué más? O sea, ¿qué puedo imaginar que toda la industria hotelera, hospitalaria, y conozca sobre la trata y qué pudiéramos hacer? Y de ahí me clavé. Empecé el doctorado y justo mi investigación es sobre ese tema. O sea, yo cuando me dicen, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere hacer un doctorado? Les diría, ten muy claro la problemática que quieres terquear. O sea, que no te muevan ahí. Y más allá de un tema que te apasione, creo que tiene que ser un problema que te duela. Porque yo siempre digo, si el día que acabe mi tesis, porque estoy en la época, mi tesis va dedicada a las víctimas, porque que mi investigación sirva, que la plagien para hacer buenas prácticas donde tenga que hacerlo, porque como dicen, salvar a una persona es salvar a la humanidad. Entonces, por eso me clavé y sigo con el tema, ¿no? Increíble, o sea, de verdad que en nuestra junta previa ahí fue entender esta problemática a un nivel un poquito más profundo, al menos más profundo de lo que yo lo conocía muy superficialmente. Y ahora quiero que me lleves un poquito con eso, porque quiero que todos entendamos más a profundidad este tema. Y hablabas de 11 formas de explotación, ¿correcto? Sí, en tipificado en México. Habrá que ver las leyes de cada uno de los países. Hay países más avanzados, otros que no. Pero en México, a grandes rasgos, te digo, hay tipos de explotación laboral y explotación sexual, que es la más conocida, no sé si porque se genera también. O sea, México es la explotación sexual de niñas y mujeres, es lo más popular. Te diría México, Norteamérica y Centroamérica. Pero, por ejemplo, explotación laboral, que mucha gente que te diría, no sabía, mendicidad, ¿no? Matrimonio forzado, que lo platicábamos, que a mí me vuela la cabeza de cómo se casaron y cómo, o sea, no desde el demérita, pero de decir cuántas oportunidades, cuántas red flags y focos rojos hubieron para que no llegaras a que hubiera ese matrimonio forzado. Trabajo doméstico también, tráfico de órganos, que es el mínimo. También creo que también siento que los tipos de explotación, y tiene que ver mucho las películas también, nos clavamos y generalizamos en 2, pero yo los invito a la reflexión de lo más obvio, o sea, como lo que ya estamos acostumbrados en el paisaje, ¿no? Y la mujer que está pidiendo dinero en la esquina, cuestionemos, trabajadoras domésticas, por supuesto, explotación sexual. Entonces, esos son algunos de los 11, no me los sé todos de memoria, pero creo que para mí es como reflexionemos cuando una persona está privada de su libertad y está vista como un objeto de explotación. Señoras y señores, eso es trata de personas, ¿no? Y puede ocurrir en las clases más altas, en trabajadoras domésticas, que
hace poco así en un chat yo conozco una agencia que trae a niñas de Oaxaca y yo, ¿qué? O sea, escupí el café como de, pues está tan normalizado en estas relaciones y en estas conductas que ahí es donde nos tenemos que detener y cuestionar. Y también, y por eso digo que está más cerca de lo que creemos, ¿no? O sea, ofertas laborales ahora con el tema de redes sociales. Sí, o sea, creo que todo el mundo cree o lo reduce, o lo minimiza a que es explotación sexual, que me parece gravísimo. Y para mí, explotación sexual infantil creo que es el infierno del infierno del infierno, y que si hay ofertas hay oferta y demanda, me parece loquísimo. Y también ahora que pienso en los niños, de lo que está creciendo mucho de captación es para el crimen organizado, ¿no? O sea, utilizar a las personas para obligarlos a ser partes del crimen organizado, que también ahí necesitamos empatía y compasión en entender quién está dentro y por cómo son captados, ¿no? Hay veces que no les dan otra opción y tienen que estar ahí adentro. Pero el tema, por ejemplo, de las ofertas laborales, que es esta idea también de hay que deconstruir, que no es como si llegan a tu casa, te sacan a las fuerzas y te amarran con cadenas. Se utiliza mucho el término esclavitud moderna, que para mí es un arma de doble filo, porque ya la gente puede provocar lejanía, ¿no? Es decir, esclavitud moderna. Entonces la gente va a pensar en la era medieval y en la Edad Media, y entonces como no me puede pasar a mí. Pero ofertas laborales, ¿no? Hubo un caso, creo que te platicaba, en Estados Unidos, de 2 niñas, 16, 17 años, que les ofrecen ser modelos en Nueva York. Pues a lo mejor no tienen ese colmillo, o comparten con sus papás, decir, imagínate, de cuántas niñas su sueño es ser modelo en Nueva York. Y ese caso fue en el aeropuerto, las lograron que no llegan a Nueva York, porque el tratante, ni siquiera conocían al tratante, ojo con eso también, ¿no? O sea, les había ofrecido chamba en Nueva York y... Por redes sociales, ¿no? Por redes sociales, por plataformas, le mandan su boleto de ida y de regreso. Por supuesto, cuando el front desk checa y le dicen, niña, no hay vuelo de regreso. Son protocolos de activación y por supuesto el tratante se cierra la cuenta. O sea, es muy sencillo. O sea, también hay que entender el lado oscuro de la tecnología, y no es para generar paranoia, pero para mí es como detenerse 2 segundos y saquen esa intuición y ese sentido común y compartan. Hace poco, igual, de un matrimonio, me lo platico en una cena, de una niña que viene de una familia de privilegio, la educación que tú quieras, y que acabó casada con una persona que prácticamente la aisló de su familia, estaba encerrada. O sea, cuando no eres dueño de tu libertad, habrá que analizar el caso, pero puedes ser víctima de trata de personas, ¿ah? Y no siempre hay fuerza, no hay violencia física, pero hay violencia psicológica, puede haber violencia económica. Entonces, cierta complejidad que cuando lo empiezas a desmenuzar, esa vulnerabilidad se acerca a muchas personas, ¿no? A mí como que me resuena mucho, por ejemplo, ahorita con estos problemas de guerra, cuántas personas se tienen que desplazar de sus hogares. Y cuando estás en esta situación de vulnerabilidad, llegas a otro país y definitivamente llegas en una desventaja. Total. Y ahí es donde se detonan mucho de estas cosas. Y también en nuestra junta previa hablamos de que los lugares más son como que ideales para esta explotación son playas y fronteras, dijiste. Sí, donde hay más como movimiento de trata de personas y sobre todo fronteras y playas, ¿no? Playas para el consumo, sobre todo un Cancún, un Puerto Vallarta, un Acapulco. Y yo justo te iba a preguntar, por ejemplo, Playa del Carmen ahorita o sea, por ejemplo, en este sentido, digo, no sé qué tanto podemos radicalizar eso, pero a ver, todos sabemos que Playa del Carmen hay mucho argentino. Y desgraciadamente vienen huyendo un poco de una realidad que no está tan chida allá. Eso ya para mí es un escenario de vulnerabilidad, ¿o no? Yo creo que muchas personas en el mundo están en situación de vulnerabilidad, refugiados por guerra en sus países, refugiados climáticos también, migrantes, personas en situación de pobreza,
te digo, situación o por la misma violencia en los países que no te queda otra opción. Entonces, creo que hay, por así decirlo, si lo tuviera que resumir, hay muchas canteras, ¿no?, para reclutar, porque las personas están en situación de distintas vulnerabilidades, ¿no? O sea, creo que hoy en día en el mundo hay muchas personas en una situación y en un modo de supervivencia que lo que sean lo toman, ¿no? También hay una película que habla sobre la trata de personas de niños en Centroamérica, se llama Freedom, que también se la recomiendo mucho para entender la Sound of Freedom. Sound of Freedom, exacto, me faltaba algo. También eso, ¿no? O sea, y todo fue a través de una oferta laboral. Te digo, no necesariamente tiene la violencia física. Playas, yo te diría playas sobre todo para el tema de consumo. Y también hay que pensar cómo llegan, a dónde llegan los que van a consumir la trata. Por eso creo que el rol del sector privado, del sector hospitalario, del sector turístico es clave en eso, ¿no? O sea, el 11% de los casos de trata de personas ocurren en un hotel, ¿no? El 11%. El 11%, más o menos. El 20% de las víctimas se mueven en avión. O sea, te digo, está muy cercano. Entonces yo digo, o sea, puede ser que este sentimiento de ¿por qué irías al aeropuerto? No, pues un viaje familiar y emoción, voy a ir a Disney, etc. Pero tú nunca sabes quién está sentada en el asiento al lado, que solo lo único que necesita es una mirada y esa empatía de necesito ayuda. Entonces, ocurre, ¿no? Te digo, no es como si a las víctimas se mueven en submarino a las 3 de la mañana y que están reclutadas en sótanos. En sótanos y en algo. No. O sea, están en hoteles, están en departamentos en las mejores zonas, en zonas de mucha pobreza. Entonces, yo la invitación es que quitemos estereotipos y dejemos de etiquetar que solo un perfil de persona y solo en un lugar es donde sucede la trata, porque entonces la seguiremos viendo como lejana. A mí ahorita que me estabas contando eso, ¿qué sucede psicológicamente en la persona que llega a generar privación de la libertad, que no necesariamente es en un aspecto como espacial, pero sí como en la mentalidad? ¿Qué es lo que sucede? A ver, no me considero yo psicóloga ni mucho menos, pero en definitiva si hay una manipulación psicológica y un abuso psicológico del tratante o la tratante también. Es importante decir que el tratante no hay un género, ¿no?, como tal, pero hay un abuso psicológico en definitiva porque se genera miedo, ¿no? O sea, existen casos, por ejemplo, también servicios de escorts, que luego también está tan normalizado escorts que tú dices, pero es que ¿por qué no se escapan, no? O sea, no están encadenadas, las ves en las mejores zonas y lo que sea. Ahí hay un abuso de poder y hay un abuso psicológico impresionante también del tratante, que va todo parte desde esa vulnerabilidad, obviamente para captar y también para mantener. La mayoría de las víctimas, cuando me preguntan del rescate de las víctimas, que falta mucho por hacer a nivel política pública, protocolos, etc., la mayoría son autorrescatadas, es decir, que se escapan. Y se podría decir que es por valientes de me la juego. Pero puede ser que, o sea, hay un miedo latente, no que ya se escaparon y salieron a la calle y dicen, bueno, ya no me va a pasar nada, porque también son redes de trata grandes, ¿no? Es un negocio, para que se den una idea, de 120 mil millones de dólares en el mundo, ¿no? Entonces, no es un lobo solitario y ya, sino se genera miedo constantemente a la hora de captar, si la víctima ya sabe que está siendo captada, y a la hora de explotación, te digo, no es que las personas no están encadenadas, y en definitiva ya hay un abuso de poder y psicológico. Pero también es que sistemáticamente no la ponen fácil. O sea, ¿qué tan difícil podría ser para generar una política pública que realmente haga este proceso de denuncia muchísimo más eficaz? ¿Existe eso en México? Pues hoy en día existe el Consejo Ciudadano, que es un organismo autónomo que hacen un trabajo excepcional, y sobre todo existe una línea de denuncia que es 800-5533-000,
donde invitan a la ciudadanía a denunciar la importancia de generar estadísticas, ¿no? Para tú poder hacer una política pública necesitas la data para tener ese diagnóstico inicial de cómo estamos y hacia dónde queremos ir. El Consejo Ciudadano sacó en una conferencia, Salvador Chipre, que es el presidente, o sea, en 5 años se tipificó casos de trata de personas, del 2016 al 2021, alrededor de 3,000 casos. Y la cifra negra, por así decirlo, es de más de 140,000. Entonces ahí te habla de la falta de comprensión de la tipificación y que también las investigaciones se hagan bajo este delito, ¿no? Entonces se está haciendo un gran labor del Consejo Ciudadano y de grandes organizaciones de la sociedad civil que te puedo compartir, pero yo me iría más por estrategias de prevención, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que nadie viva en un infierno de la trata de personas? Porque pueden pasar años, ¿no? O sea, pueden ser meses, que para mí sería una gran noticia, pero pueden ser años. Entonces, más allá de ser reactivos, que 100% hay que denunciar, cómo somos preventivos, y eso es a través de concientización y de tener los protocolos correctos para detectar antes de que una víctima va a ser víctima de trata. Y si ya son víctimas de trata, que lo veamos, porque puede pasar, te digo, en el asiento de al lado de un avión o en el hotel de tus vacaciones, de tus sueños. Tú puedes estar teniendo las vacaciones de tus sueños y una persona puede estar viviendo el infierno de su vida. Y ahorita me haces pensar también en la parte laboral, o sea, puede estar en la casa de tu vecino una persona que no tiene la capacidad para regresar a su pueblo o algo así. A ver, me dejaste de tarea un poquito. Leerme Eufrosina Cruz. Eufrosina Cruz. Ahí voy, todavía no me lo acabo. Gracias. Pero la verdad es que, o sea, me llevó de una manera súper amigable. Es un libro demasiado bonito. Demasiado bonito en la forma de la redacción. Sí. Como cuenta la historia, pero justo ella habla de cómo sale de un pueblo de Oaxaca, que no me acuerdo cómo se llama, pero llega a la ciudad y en casa de familia. Bueno, para empezar, siempre con esta, pues sí, con la cultura del machismo ejercida desde casa, donde los hermanos podían estar jugando y ella tenía que estar atendiendo a los hermanos. Y una vez que se fue a la ciudad con su familiar, por lo que entendí, también estaba condicionada a estar atendiendo. Entonces, como estas dinámicas, o sea, la neta es que eso lo veo como muy común, esto que estás diciendo, traemos a niñas de Oaxaca para que trabajen como empleadas del hogar, trabajadoras del hogar. O sea, es eso, es lo que te decía. Creo que la trata de personas está más cerca que lo creemos y también está muy normalizada en las conductas de la sociedad per se, ¿no? O sea, Eufrosina, su lucha es erradicar los matrimonios forzados en México. Y decía, es que en mi pueblo es normal que las niñas se casen a los 13 años. A los 13 años. O sea, es una locura. O que las vendan por una vaca. Entonces, para mí su causa es súper válida y que si hoy lo vemos bajo la ley de la trata de personas, pues eso está tipificado también como matrimonio forzado, porque si le preguntamos a la niña si se quiere casar con un señor de 57 años, seguramente te va a decir que no, ¿no? Y aunque te diga que no, creo que una niña no se tiene por qué casar. Eso por un lado. Y con el ejemplo de las redes de trabajadoras domésticas, porque sí siento que en México es como lo más normalizado. Muy normalizado con comunidades indígenas y creo que, y desde ahí, por eso Eufrosina fue una valiente que aparte con el apoyo de o sea, en el libro lo dice, creo que su papá le dio 100 pesos, algo así como su mamá de... Vino después y... Exacto, 100 pesos y le dijo, pélalo. Y de ahí es una activista y ella se fue por el lado de política pública, que me parece increíble, porque creo que también, o sea, seguramente de manera consciente no es como si las personas en su pueblo es como voy a ser un tratante, o sea, con esos objetivos, ¿no? Está muy permeado como en tema de usos y costumbres, pero no porque esté permeado en los usos y costumbres es lo correcto. Es lo mismo que la narrativa de nombrar cuando es un feminicidio o cuando desapareció una mujer y no se perdió. O sea, creo que la narrativa importa en la redacción de las leyes y hay que nombrarlo para deconstruir.
y desnormalizar lo que está mal, ¿no? Entonces, y creo que pasa eso con la trata de personas. Hablando de las redes de trabajadoras domésticas, pues sí, es a lo mejor una niña que quiere un mejor futuro, ¿no? Y depende de esta persona que maneja estas agencias y qué pasa si ella ya se quiere ir porque la tratan mal o que se quiere ir de ese trabajo. Yo si me quiero ir de mi trabajo, presento una carta de renuncia. O sea, no me imagino que me condicionan para renunciar, pero pues les puede generar miedo. Entonces decir, ¿te quieres ir? Pues voy a decir que te robaste el reloj del señor, del patrón. Tú, obviamente, pues si le empiezas a generar miedo y paranoia, pues obviamente no se van a ir o controlan los documentos, ¿no? Pues yo tengo tu INE, a ver cómo te vas. Entonces creo que eso es bien importante. Y también uno de los tipos de trata, de explotación, es que alguien esté en deuda contigo y que esté constantemente tú controlando porque está en deuda contigo, no es dueño de su libertad, ¿no? Entonces eso también puede ser, habrá que analizar, por eso no quiero ser absolutista y por eso la complejidad y por eso hay que leer y hay que entender la trata, pero eso es muy cercana, es muy compleja, o jornaleros, ¿no? En Estados Unidos y Canadá, que luego creemos que en Estados Unidos y Canadá son países perfectos, ¿no? O una Europa, que por cierto Europa y Estados Unidos tienen grandes prácticas y buena bibliografía en el tema, o sea, creo, por ejemplo, ahorita retomo lo de los jornaleros, no se me va, pero el tema, por ejemplo, en las salas de emergencia de los hospitales, ¿no? O sea, ¿qué pasa si capacitamos a todos los paramédicos? ¿Dónde va a ir? O sea, si le pasa algo a una víctima de trata, pues tampoco se va a ir la van a internar en un hospital 10 días, no, se va a ir a un ER, una sala de emergencia, que le hagan lo que le tengan que hacer, porque al final, pues la persona la necesitas para ser explotada, ¿no? O sea, no quieres a alguien enfermo o con una infección o algo. O sea, literal les ve a las personas de manera muy cruda como un objeto de explotación. ¿Pero qué pasa si capacitamos a los paramédicos y a las paramédicas? Y esos 10 minutos que fueron a coserle porque se cayó y hay ese cruce o 3 preguntas de ¿estás bien? ¿Con quién vienes? ¿Necesitas algo? Eso lo puedes salvar a una víctima. Y retomando a los jornaleros, sobre todo que va de centro y sur hacia Estados Unidos y Canadá, tener a jornaleros en el campo, la agricultura o la pesca también, ¿no? O para la construcción, ahí sobre todo es un perfil de hombres, pero tú contratar a jornaleros, a hombres para que trabajen en el campo y que trabajen más de 19 horas al día en el campo y decir, te pago cuando acabe la temporada, y eso puede ser trata, ¿no? Porque al final alguien controla sus documentos, no les están pagando, están siendo sobreexplotados, viven en unas condiciones inhumanas. Entonces, ojo también con decir, bueno, la trata de personas, explotación sexual nada más, ¿no? Ojo también con los espacios laborales, la industria de la construcción o eventos deportivos. También hay mucho movimiento de trata por el tema de explotación sexual en las de Río de Janeiro. Bueno, a ver, antes de ir a eso, porque, a ver, con lo que estás diciendo de los jornaleros que trabajan en el campo de agricultura, ahorita me vino a la cabeza que he platicado con muchos amigos que se van a hacer el trimming y muchos tienen historia de me regresé y me quedaron debiendo tal cantidad de dinero. Ahora, o sea, va por... hay que ver, te digo, tampoco soy abogada, pero sí existe muchos, o sea, dentro de la explotación laboral, el tema de agricultura y pesca y construcción es donde más casos de trata de personas hay, que te digo, no, entonces lo que no quiero es que nos vayamos al extremo de, entonces como mi jefe me debe tanto, ya está. Ya delito, Okay. Pero te digo, hay que ver caso por caso, pero sí, o sea, a lo que voy es que también invita a la reflexión de si eres dueño de una empresa, trabajas con, pues, ¿qué condiciones les estás dando laborales? ¿Cuándo? O sea, eso es bien importante que las personas no estén privadas de su libertad y que vivan en condiciones dignas y que ellos sean dueños de su propio tiempo y de su dignidad, ¿no? Eso es bien importante. Y con la libertad de tomar acción, que sí. Tomar acción, sí, ya me quiero ir. Debe hacer. Exacto. No porque los tienes condicionados. Por eso el tema de migración es importante, ¿no? O sea, de decir, pues estás acá de ilegal y te sobreexploto,
Entonces, cualquier cosa, algo que te deporten. O sea, exacto, este terror psicológico, wow. exacto. A mí también me sorprendió mucho en la junta previa que tuvimos. Dijiste, por ejemplo, que en la construcción de los estadios, En Qatar hubieron casos de explotación laboral también. El tema de irregularidades, ¿no? En temas de laborales o informalidades, ¿no? Entonces decir, bueno, tenemos que construir un estadio. Y te digo, o sea, ¿qué pasa? Invitaciones a la reflexión de qué pasa atrás de estos eventos deportivos. Pues sí, hay que construir estadios, pero ¿cuánta mano de obra necesitas? ¿En qué condiciones están? Y creo que ahí la ciudadanía podemos ejercer mucha presión y reflexión de cómo se hacen las cosas, porque está normalizado, ¿no? Está normalizado y ahora está tipificado y cada vez me parece perfecto que seamos más piquis en cómo se tratan a las personas, cómo se están cuidando los derechos humanos. Entonces, Qatar fue un ejemplo, hubo un escándalo de construcción, ahí fue explotación laboral. también yo escuché de muchas muertes en las También construcciones. en las construcciones, informalidades. En Qatar, en Río de Janeiro, en las Olimpiadas, igual hubieron más de 60,000 víctimas de trata de personas, ahí sobre todo explotación sexual. Es lo mismo que en el Super Bowl, ¿no? El Super Bowl, mira que a mí me gusta ver el americano, pero digo, ¿por qué también? Porque, o sea, ver si no quiero generar paranoia, ni tampoco generar, digo, petrificación, sino reflexión y ver el lado, los dos lados de la moneda, ¿no? Entonces, en un Super Bowl, imagínate cuánto movimiento hay en los hoteles. ¿Cuántos hombres van a esa ciudad para ir a ver al Super Bowl? Pues es un gran espacio para que haya human trafficking o trata de personas. Entonces, ¿qué pasaría? Yo digo, ¿qué pasaría si donde sea la ciudad sede del Super Bowl, así que el alcalde o el gobernador o gobernadora ahí diga, ok, antes del Super Bowl, todos los hoteles, todos los colaboradores de los hoteles, de los taxis, de las agencias de viaje, tienen que tener una capacitación de trata. Para mí son pares de ojos multiplicado que están mirando más allá de vivir automáticamente. Siento que vamos como ratones de laboratorio viviendo, pensando en el yo individualismo. Lo único que falta es levantar la mirada y encontrar al otro y lo puedes salvar de una situación así. Y ahorita que estabas diciendo eso, que claro, yo creo que todos vivimos como caballos, así limitando nuestra visión y nada más viendo lo que nos conviene. Y, a ver, no nos vamos al Super Bowl. Yo ahorita que tengo unas habitaciones en Airbnb, se las estaban peleando y por el evento de Fórmula 1. O sea, México en estos momentos es el foco de turismo de muchos lugares. O sea, ¿qué acciones sabemos que están tomando en la Ciudad de México? Pues no me sé las acciones como tal, más bien la invitación y a incomodar y alborotar al gallinero. Me encantaría que estuvieran tomando acciones y que, por ejemplo, en los baños de la Fórmula 1, de mujeres y hombres, haya el número que les compartí del Consejo Ciudadano, ¿no? Fui ahora hace poco a Brasil, fui también a Estados Unidos y me fijo ya mucho en eso porque ya estoy clavada de ver que en el baño, que es un espacio donde pues estás sola o solo y tienes la mirada cautiva y levantas la mirada mientras estás haciendo pipí y dices, si necesitas ayuda, llama a este número de denuncia. A lo mejor no lo puede llamar ahí, no puede marcar en ese momento porque está en riesgo lo que sea, pero a lo mejor se lo puede aprender de memoria y en el primer momento que pueda va a hacer esa llamada. Entonces, para mí es como alborotar el gallinero de qué estamos haciendo en eventos deportivos, como ahí viene también el Mundial, ¿no? Vamos a hacer host del Mundial. A mí me encantaría ver un México de decir, bueno, los hoteles y la Secretaría de Turismo capacitó. Hay un código nacional de la Secretaría de Turismo que hizo en el 2016, si no me equivoco, contra, sobre todo, explotación infantil en hoteles. Pero, por ejemplo, ¿por qué no retomar ese código, renovarlo y volver a incentivar a que es un tema de capacitación, ¿no? O sea, es un tema de capacitación y de detectar. Te pongo un ejemplo. Yo este tema con amigas lo he platicado en sobremesas. O sea, así como platicamos qué película ir a ver al cine, se los platico y
Y una amiga viajando de Tijuana a México me dijo, güey, pues me acuerdo que me dijiste de estos indicadores y lo que hice es solo avisarle a la sobrecargo. Le dije, ya, hasta ahí quedó. Y ya, al final, yo me puse a averiguar y sí fue un caso positivo. Le dije, güey, hiciste lo que tenías que hacer. Nada más, con levantar tantito la mirada, quitar tus audífonos de ver la película que estabas viendo. Y son indicadores que el ejemplo que doy, creo que te lo compartía, no es no es el señor borracho, la señora borracha que llega al lobby agresivo, ¿no? Que dices, puta, este güey es... Ahí está, ¿no? Es obvio. El tema de la trata que tiene esa complejidad que se traduce en invisibilidad, que es bajo sospecha. Por eso la intuición y el sentido común es importante, además de la capacitación, ¿no? Para no caer en temas de discriminación, que también lo decíamos, ¿no? A lo mejor dos personas de ojo café y pelo café, como tú y yo, adoptamos a un niño, una niña güera de ojo azul y ya, trata de personas. Es como calma, ¿no? O sea, también hay que entender y conocer los patrones de alerta. Y nada, es como, para mí es como que el balón nunca esté de nuestro lado cuando se trate de alguna denuncia ciudadana. Sí, creo que le das a una clave. No hay que ser tampoco reduccionistas, creo que es un tema mega complejo, pero la clave está en ver a los ojos, volver a ver a las personas. Es muy cagado, mucha coincidencia, pero la plática pasada también es, hablamos en algún momento de voltear a ver a los ojos con una mirada profunda, realmente tratar de quitarnos cualquier interés que nos condicione nuestra vida y poder ver al otro y quizá entender que sí podemos ayudar al otro de una u otra forma. Pero ya como para darle la vuelta un poquito, me encantaría que me cuentes los casos de éxito, porque recuerdo que me dijiste algo de Airbnb, algo de Uber. Sí, Uber tiene un caso de éxito porque con la fundación que se llama Sin Trata, que es una gran fundación, así que me dicen, si salen de este podcast de quiero donar y ayudar, donen a Sin Trata o a la Fundación Camino a Casa también. Y Sin Trata hizo una alianza con Uber para capacitar a los conductores. Entonces ahí está una colaboración lindísima de sociedad civil con el sector privado. Hay grandes también hoteles que están capacitando a sus colaboradores, sobre todo cadenas norteamericanas, o Delta Airlines ya capacitó a sus 80,000 colaboradores. Entonces ahí van. O sea, creo que también estuve en un foro el año pasado que está World Vision, que es una organización de la sociedad civil que también está trabajando en el tema. Estaba Aeroméxico, estaba Sin Trata, y también está Grupo Posadas que está capacitando a sus colaboradores. Entonces, para mí es un tema de si ya estas empresas y estas cadenas lo están haciendo, que incomoden a la competencia, así como incomodan para generar un nuevo producto o sacar la mejor promoción para el Buen Fin, que incomoden y quieran ser competitivos en este tipo de buenas prácticas y que se pasen el acordeón, ¿no? O sea, así ahorramos tiempo todos y se vuelve algo colectivo. O sea, aquí necesitamos que todos participen. Súper chido. Y también me encantaría como... sé que... no sé si quieras irte primero a la parte del fútbol o... Como tú quieras. Pues si quieres, cuéntame. O sea, yo sé que también eres muy fanática del fútbol. Sí. Y que estuviste en una fundación en Uganda. Sí. ¿Puedes llevar un poquito por ahí? Pues en mi tiempos libres ya cada vez menos, porque después de 3 cirugías de rodillas sigo terqueando, mi póliza de seguros está vigente. Me encanta el fútbol y creo mucho, más allá del fútbol hice muchos deportes, pero el fútbol ha sido de los que más me ha gustado. Creo que el fútbol, el deporte como tal, forja un carácter que te lo compartía. Si pudiera desearle algo a los niños y niñas de todo el mundo, es que tuvieran la oportunidad de practicar una disciplina, un deporte el que quieran, porque les da carácter, les da resiliencia, les da virtudes, ¿no? Que les va a servir para el resto de su vida. Y para mí fue el fútbol, que lo encontré ya así intensamente en la universidad, que para mí era primero jugar fútbol y luego estudiar relaciones internacionales, que hice grandes amigas. Y hoy en día juego ya domingueo, pero en enero agarré mis chivas y pedí vacaciones para irme a Uganda con una ONG que justo me traigo la sudadera super nerd, se llama Soccer Without Borders, que los conocí, es una organización americana
y lo que hace es que trabaja en distintas ciudades en Estados Unidos, en Uganda y en Nicaragua. Y yo me fui a Uganda hay muchos niños refugiados, sobre todo de la guerra del Congo, que está junto a Uganda, pero también de Somalia, de Burundi. Y me fui 10 días, así, chile, mole, pozole, agarré mis chivas. Y me dijeron, vente, hay un festival de fútbol y de países con los niños. Y a mí creo mucho en conocer los países a través del voluntariado, ¿no? A través de donar tu tiempo. Más allá que yo les enseñé el jarabe tapatío, es conocer otras realidades y el lado, pues, vulnerable en los países. Y nada, me fui 10 días a jugar fútbol con niños refugiados y fue una cosa espectacular. Y sobre todo verlo en las niñas. Creo mucho y soy muy seguidora de la Liga Femenil, el fútbol femenil, porque también creo que ahí estamos abriendo cancha en el fútbol femenil en el mundo y en México. Pero un ejemplo claro de Uganda es ver a las niñas de 15 años, donde la pubertad, creo que todo el mundo vivimos en crisis existencial, no te hallas ni en tu propio cuerpo, y verlas así llegar a la organización, a la fundación vestidas, timidonas, cabizbajas, ponerse los tacos y ponerse los shorts y salían como fieras a jugar fútbol. Y si es que, ¿qué pasaría si tuvieran esta actitud todo el tiempo en su casa, porque también en Uganda el tema del machismo es fuerte? Es decir, ¿cómo mantenemos yo digo, levantan la mirada y las veías negociar con los niños de no fue foul, sí fue foul. Y se volvieron a poner su ropa y era como, se quitaba la magia, ¿no? Entonces era impresionante cómo ver, y decían, eran como Nala del Rey León, decían, estas fieras, ¿cómo les damos esa oportunidad para que puedan brincar esa realidad que prácticamente salieron de su país porque estaba en guerra, en el Congo, ¿no? Sí. Ay, güey. Bueno, y... O sea, como que... No sé, no es un tema... No sé si te gustaría hablar, pero un poquito como en la evolución que has visto en el fútbol femenil de México. No, me encanta. O sea, para mí que exista la Liga Femenil, creo que fue un gran... Liliana Mercado, ¿lo viste? Sí, sí, o sea, golazo. Creo que para mí me encanta y la labor que está haciendo la Liga Femenil creo que es muy bueno y creo que el hecho que todos los equipos estén teniendo el equipo femenil, me incomoda ver los estadios vacíos, la verdad es que me cabrea, pero bueno, de la incomodidad viene la metamorfosis siempre, entonces que nos sigan incomodando, aunque en las finales, sobre todo cuando ves las finales de Monterrey, Rayadas Tigres, es increíble. Pero creo que lo que es la Liga Femenil de Fútbol es representatividad. Yo crecí y todas mis amigas crecimos, las que quieren jugar fútbol era como pues, con los hombres, ya sabes. Y creo que el ya ver a las niñas decir, bueno, yo puedo ser profesional de fútbol, necesitamos espacios de representatividad donde la mujer tiene un rol donde no lo tenía antes, ¿no? No es que no lo jugábamos, pero era como no había esa oportunidad. Entonces a mí me emociona muchísimo, creo que falta apoyar, creo que no se trata que sea de nicho, o sea, de solo mujeres y mujeres. A mí me encanta ir al estadio y ver a niños, a papás, a las porras, a la Monumental, con los mismos tambores que van a la varonil. Entonces creo que el fútbol femenil también es activismo y es activismo feminista. Y ahora vamos un poquito más a la parte actual. Yo sé que estás en este nuevo trabajo, están teniendo muchas acciones sociales, llevando un poquito por ahí. Sí, pues las acciones, la estrategia de sustentabilidad es una estrategia regional, empresa latinoamericana y es algo increíble. A mí me encanta que sea una empresa latinoamericana, la verdad. Y hay proyectos sociales y ambientales mucho que tiene que ver con la flota eléctrica, circularidad de los materiales, ¿no? Las cajas que son completamente recicladas o compostables, el 50% del plástico de los empaques es reciclado. Y del lado social, que a mí lo social me mueve mucho, todo este lado de cómo desde el lado fintech reducimos brechas digitales y en mujeres emprendedoras, ¿no? Que es increíble. Justo el lunes tuve una capacitación con mujeres emprendedoras y son mujeres que ni se autoperciben como emprendedoras. Es como, güey, yo tengo que sacar el changarro al quite y tengo una familia y etc.
y cómo fortalecemos y les damos esas herramientas técnicas de gestión de negocio, pero también habilidades para la vida, o sea, como la autoconfianza, autoestima, y es un proyecto muy lindo el tema de trabajar con mujeres y reducir la brecha de género, temas de inclusión financiera y digital. Y otro proyecto también que me encanta es trabajar con cooperativas, ¿no? Que sobre todo tienen productos, o sea, alimentación, que ven el comercializar como de comercialización digital como algo muy lejano, ¿no? Y algo complejo, como nosotros reducimos y ya nos volvemos cercanos sin generar ese puntos de estrés, porque todo el mundo cree que vender online es arte de magia y entonces subes tu producto y ya vas a estar en top búsqueda. Tiene su ciencia y hay que irla desmenuzando. Nos encanta realmente decir que democratizar el comercio hasta el último rincón de América Latina. Entonces, en México trabajamos con distintas cooperativas, con unos productos de calidad que te mueres, café orgánico de comercio justo. Hay un café hecho solo mujeres, o sea, que es espectacular. Y cómo nos volvemos ese escaparate y esa vitrina que también me dicen, es que, güey, ¿cómo puedo ser agente de cambio? Yo soy agente de cambio en un clic, en tu consumo. O sea, hay que presionar a las empresas a que en un clic, en tus hábitos del día a día, tomas decisiones para reducir tu impacto ambiental y maximizar el impacto social. Entonces, como burdamente digo, que sean clics con propósito, ¿no? Que trasciendan más allá de solo una satisfacción personal y que llegue en menos de 24 horas mi paquete, como ayudas más allá. Y es fácil de encontrarlo en la plataforma, eso sí creo que... Es facilísimo, pueden buscar en mercadolibre.com.mx/biomas y van a ver los mejores productos. El café, si son de café, yo soy al café, pero también hay jabones artesanales espectaculares, la crema, hay una crema de lavanda y romero espectacular, y detrás de eso hay miles de productores mexicanos, ¿no? Hay miles de productores que me dicen, y son sustentables, y le digo, güey, si alguien entiende a la madre naturaleza, son estas cooperativas, ¿no? Porque entienden que si la sobreexplotan, están rompiendo el siguiente ciclo de cosecha. Entonces, más bien creo que tenemos que aprender nosotros mucho más, y eso, no tienen que ir a Chiapas a comprar el café a las sierras en un clic y les llega a su casa. Qué increíbles estos tiempos también y estas plataformas que nos acercan a hacer este activismo tan profundo y poder llevar recursos a estos lugares que pueden llegar a ser tan remotos y que en nuestra vida tengamos la oportunidad de estar en esos paraísos y que tampoco hay que romantizarlo. Es un paraíso, pero también aislado de muchas posibilidades, ¿no? Y que gracias por tomarse como misión personal el poder llevar a estos lugares opciones, ¿no? Oportunidades. Sí. Me gustaría redondear un poquito ya para ir cerrando. Creo que son dos cosas importantes. Una es, ciudadano de calle, ¿qué podemos hacer? No sé si también por ahí haya alguna forma, si alguien está interesado en capacitar, por dónde lograr esa capacitación en su empresa, en su pequeña empresa, en su pyme, lo que sea. Y bueno, yo creo que otra vez nada más pasar rápido por los casos de éxito para poder como persona que está escuchando decir, yo puedo implementar este cambio en mi empresa y chance puede, como dice, salvar una vida. Sí. Bueno, a ver, empiezo casos de éxito, les puedo platicar. Bueno, el de las niñas que iban a ser modelo, creo que es uno de esos. Otro también en un mostrador de un aeropuerto, también una persona que estaba haciendo el check-in era un niño con familiares, porque el 47% de las víctimas son tratadas por un familiar. Ojo con eso. Por eso también es bien importante capacitar a las autoridades, porque no por más que diga López López, es todo bonito y todo lindo. Y ahí está, uno de los casos de explotación es matrimonio forzado, ¿no? O sea, está muy cerca. Entonces, y se rescató un niño que estaba siendo traficado por unos parientes que los papás estaban buscando a este niño, ¿no? Y se salvó. Otro caso que me gusta muchísimo en una aerolínea, que igual creo que fue en Estados Unidos o Canadá, pero que era una mujer y la sobrecargo analizó ciertos patrones de conducta, ¿no? De miedo,
de que se sentía observada, etc. Hay ciertos indicadores que los puedes encontrar en internet. Te digo, no necesitas un doctorado para saber más de la trata de personas. Y lo que hizo es que vio una oportunidad cuando esta mujer se para, se va al baño, y lo que hizo es que dejó una servilleta con una pluma y le puso, necesitas ayuda. Entró porque no sabía si estaba siendo vigilada o no lo estaba siendo vigilada. Y siempre, siempre, siempre no hay que poner a nadie en riesgo. Eso es bien importante. O sea, no hay que ser mujeres maravillas de querer taclear. Yo soy la primera que me encantaría taclear a muchas personas que hacen el mal, pero creo que hay que ver más allá y no ser mártires, sino pensar estratégicamente para no poner a nadie en riesgo. Y entró al baño y puso sí. Lo que sucedió después es, se activó un protocolo donde hay que mantener la normalidad y nada, se llegó al destino final y se rescató a la víctima, ¿no? Otro caso también en una aerolínea donde igual creo que es que en Estados Unidos hay muchos que están documentados, donde un niño eran hermanos, o sea, eran varios niños que estaban siendo traficados y iban tratados, y que un chiquitín de 7 años traía unos tenis como para de adulto, traía unas lanchas. Entonces solo una mujer dijo, ¿por qué un niño que viaja? Se supone que los viajes de los niños debe ser de placer, de vacación, de no van a ir a trabajar, ¿no? O sea, los adultos somos más aburridos y nos estresamos cuando viajamos y ya no nos gusta viajar. Pero los niños generalmente cuando se suben a un avión es de placer, es de vacaciones, es de ilusión. Y se dieron cuenta que traía unos tenis de adulto, o sea, que no traía la ropa correcta. O sea, con algo tan sencillo, tan obvio, entre comillas, igual una pasajera reportó y sí fue un caso, ¿no? Entonces fue literal, si vemos el patrón de estos casos de éxito, es un tiempo de observación, de intuición, de sentido común, decir, aquí hay algo raro. La mejor noticia es que no lo sea, ¿no? Claro. Esa es la mejor noticia. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo creo que hay distintos niveles de invitación y de alborotar al gallinero y para mí de exigencia. Creo que a nivel política pública hay que preparar más a las autoridades, entender la complejidad del delito como lo estamos platicando ahorita, ¿no? Que se puede confundir tristemente con otros delitos, ¿no? Y con esta paranoia y este miedo que vivimos las mujeres constantemente, que es como digo, somos como espartanas y amazonas cada vez que salimos a la calle. A mí me pasa lo mismo, ¿no? O sea, que le avisas al grupo de amigas y etc. Eso hay que tener, o sea, ese activismo y esa voluntad colectiva, cómo puede trascender a observar casos de trata de personas, que es más complejo. Entonces, a nivel autoridades, que cada vez las autoridades entiendan más la trata de personas, se capaciten más y haya una mejor política pública. A nivel sector privado, sobre todo industria hospitalaria, en la industria del turismo, pues capaciten a sus colaboradores, ¿no? Y no es rocket science y no tienen que invertir mucho tiempo ni dinero, sino que sean constantes con su compromiso de estar capacitando, así como los capacitan para que tengan una mejor atención a clientes o que se sepan el menú o las sugerencias del chef, pues que se sepan cuáles son los indicadores de alerta para rescatar una posible víctima y cuál es el protocolo y siempre también cuidar a sus colaboradores, eso es bien importante. Entonces, así como llega el pasajero o el huésped agresivo, borracho y que ya sabes pues háblale a seguridad porque está agresivo, pues lo mismo con el tema de trata, hay que invitar a dedicarle capacitación. Y si me adelanta la respuesta de, no, pero ¿con quién? Yo no soy experto o experta como industria. Hay grandes organizaciones de la sociedad civil que les ayudan con su protocolo. Está el Consejo Ciudadano, está Sin Trata, está World Vision, está UNODC, que UNODC es la Oficina de Naciones Unidas en contra del delito y la droga, que hace un trabajo excepcional. Está la Fundación Camino a Casa, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Siéntense con ellos, hagan colaboraciones y decir, bueno, dame el decálogo, ¿qué tengo que hacer? Y comprométanse. Así como mejoran el servicio al cliente y actualizan el menú y las sugerencias del chef, pues que sepan que cada vez que entra un colaborador a entrar a trabajar con ustedes, así como te enseñan a usar el sistema para
cargar facturas que te den la capacitación de, bueno, si ves esto, hay que hacer esto, ¿no? Eso. Y a nivel ciudadanía, que yo creo mucho en el poder ciudadano y creo que un país se cambia desde la ciudadanía exigiendo y llenando las calles no solo un día, sino que seamos vigilantes todo el tiempo, que se interesen y tengan esta curiosidad por entender más la trata de personas, que lean sobre eso. Y si no quieren, que dicen, no, para mí es too much, que observen, que levanten la mirada y que así como se detienen a denunciar una fuga de agua porque se van a quedar su edificio sin agua, porque si la fuga de agua es del edificio de enfrente, generalmente no nos paramos, o que la luz está siendo muy cara y están analizando por qué está saliendo muy cara, que esos segundos también se detengan a observar en espacios donde hay mucha gente, donde es restaurantes, turismo, o donde sea, nunca sabes. Y también creo que es importante que así como capacitar a los colaboradores, que no se me vaya a invitar a la reflexión de cada quien desde su espacio, desde su negocio, desde su emprendimiento, hasta como de persona, decir, ¿sabes qué? Yo siempre voy a traer, cada vez que vaya a restaurantes, voy a poner una tarjeta así como al lado de mí por de si necesitas ayuda, haz esta seña, ¿no? O lo que sea, como lo que platicamos ahorita, de invitar a la creatividad para que tengamos estrategias ciudadanas para cualquier tipo de denuncia, ¿no? Sobre todo, ahorita estamos hablando de la trata de personas, pero así como las mujeres estamos muy bien organizadas en cuidarnos, como sociedad nos cuidamos e intentamos mirar para ver si alguna víctima está cerca de nosotros. Wow, es que a mí uno de mis sueños más grandes es tener una panadería de barrio, porque mi sueño más grande es conectar de manera más profunda con mi comunidad, y creo que eso se ha perdido muchísimo en los últimos años, las últimas décadas, yo diría. Cada vez se cree más en la historia de generar esta familia nuclear alejado de todos los demás, y no hacemos más que caer en en el consumismo de generar lavadora, refrigeradores para una sola familia, y que muchas veces son 2 personas, ¿no? O una sola persona. Entonces, qué fuerte y qué necesario lo que estás diciendo de ver algo, de hacerle caso a nuestra intuición, estar completamente conectados, y si vemos algún caso que sea sospechoso, pues meterle tiempo vital de nuestra vida, tomarlo como si fuera una necesidad, como me lo dijiste en la junta previa. Solo hay que pensar que si fuera tu hijo, tu hermana, alguien valioso para ti, que sea esa persona, porque tal vez no es esa persona valiosa para ti, pero lo es para alguien más, ¿no? Entonces... Sí, totalmente. Creo que el encuentro con el otro, pensando que es alguien cercano, y al final, pues todos estamos cerca, ¿no? O sea, creo que eso es bien importante del encuentro con el otro por una mirada del bien común. Entonces, cuando entendamos esto, las cosas van a cambiar. Y que digo, que te vayas a dormir con el balón no está de mi lado, hice lo que pude, y seguramente va a seguir habiendo corrupción y va a seguir muchas cosas, pero lo repito como grabadora, si hoy nos patinamos en la regadera, ¿no? Si ahí quedamos, ¿qué has hecho por el otro, por el desconocido? No por tu familia. O sea, yo ahorita si me habla mi familia, pues sí, es como, bueno, apago, bye. Lo que pasa si ahorita saliendo alguien se le ponchó la llanta, te detienes yo sé que hay que tener cuidado y está el tema de seguridad, que hay que tener ese cuidado, pero no sé, o sea, en la fila de la tiendita, has levantado la mirada para ver si el de adelante está contando las monedas, para ver si le alcanza para su refresco. Pasa si le das esos 2 pesos de más. Hay que generar como esta esperanza desde lo colectivo y desde lo anónimo. Necesitamos activistas anónimos que partan de virtudes desde la empatía y la compasión y desde el activismo ciudadano. O sea, eso es lo que más necesitamos. Y no del reconocimiento. Exacto. Wow, qué temón, Adri. Muchas gracias por tu labor en este mundo. De verdad, muchas gracias por cambiar el mundo con cada acción que haces y sobre todo con esta investigación, porque al final es la energía de vida que tú le estás poniendo a algo que tiene un impacto sumamente fuerte. Para cerrar, sabemos que está mucho más cerca de todos nosotros
desde lo normalizado de la parte laboral, relaciones, matrimonios forzados, sectas, trabajo sexual, Sí. ¿cómo se dice? Felicidad. Mendicidad. Está mucho más cerca. Y hay que tener ojos abiertos todo el tiempo y pilas, denunciemos, porque tú me has hecho entender que la denuncia es sumamente importante porque la estadística no solo es estadística, es lo que impulsa a generar cambios en políticas públicas. Exacto, es esa ventanita de decir de qué tamaño es el iceberg, ¿no? Entonces, si no hacemos que el iceberg salga del océano, pues nunca vamos a ver de qué tamaño es y qué tan profundo es. Y para que la punta del iceberg salga del océano, eso depende de la denuncia ciudadana y de generar esa estadística para generar presión en los funcionarios, ¿no? Entonces, eso es bien importante, la denuncia ciudadana. Muchas gracias, Adri. No, a ustedes por escuchar y por compartir, y gracias a ti por la invitación. Feliz de estar acá.